Hoy, en Rastros de lo Oculto, hablaremos sobre una historia aterradora, de la que pobladores de Ozumbilla, México, Texcoco y sus alrededores fueron espectadores. Desde hace décadas corre un relato que pone la piel de gallina. Habla de un grupo de mujeres que vivían aparte, aisladas, muy alejadas de todos, de las costumbres que todos compartían. Sin embargo, ellas tenían conocimiento de plantas, remedios y lenguas que nadie más hablaba. Al principio, solo eran diferentes, pero luego comenzaron a pasar cosas que nadie podía explicar. Cosas que hicieron que el miedo se metiera en cada casa, en cada cama, en cada rincón de Ozumbilla, Estado de México. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué hacían cuando nadie las veía? Y lo más importante, ¿por qué terminaron recorriendo uno tras otro los penales más estrictos de México, sin que en ningún lugar pudieran quedarse? Esta historia ya tiene varios años. A mí me la contó un poblador de Texcoco a principios de los años 2000. Nadie sabía con exactitud de dónde habían venido, solo que vivían en las afueras, en casas sencillas rodeadas de hierbas y arbustos que nadie más cultivaba. Al principio, algunas familias acudían a ellas buscando alivio para dolencias que los médicos no curaban, pero con el tiempo, la confianza se transformó en desconfianza y luego en puro temor. Comenzaron a notar que cuando ellas pasaban por la calle, los perros se escondían y los pequeños lloraban sin razón. Las noches en que la luna estaba oculta, se escuchaban cantos lejanos, bajos, con palabras que nadie lograba descifrar. Y entonces llegaron los sucesos más dolorosos. En las casas más humildes, los pequeños, aquellos que tenían pocos días de llegar a este mundo, comenzaron a enfermarse de repente o simplemente desaparecían. Nadie encontraba huellas, nadie escuchaba ruidos, solo quedaba un silencio pesado, como si algo hubiera pasado sin siquiera tocar la puerta. El pueblo empezó a protegerse. Ponían tijeras bajo los colchones, ramas de ruda en las ventanas, hilos rojos en los marcos. Todos sabían que tenían miedo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Hasta que una noche, todo cambió. Una madrugada, los pobladores comenzaron a escuchar gritos de una mujer pidiendo ayuda, pues le habían arrebatado a su pequeño, el cual tenía apenas días de vida. Estas mujeres se lo arrebataron. En cuestión de segundos, el pueblo entero estaba despierto. Hombres y mujeres jóvenes salieron con lo que tenían a la mano: palos, linternas, piedras. Corrían detrás de ellas gritando, pero las mujeres corrían con una velocidad que parecía imposible. Era una escena realmente aterradora, al ver cómo estas mujeres corrían a una velocidad sobrehumana. Además, brincaban. Cada que ellas brincaban, se aventaban una a la otra a este pequeño. Además, cada que lo tenían en sus manos, se lo colocaban en el rostro. Parecía como si le estuvieran absorbiendo algo. El grito se escuchó por toda la calle. ¡Ahí van! Entraron corriendo entre las tumbas, las cruces viejas, las lápidas cubiertas de hierba seca. Se escondieron entre los muros y las criptas, pensando que nadie se atrevería a entrar ahí, en tierra de desvividos. Pero la furia y el miedo eran más fuertes que cualquier respeto. De repente, cuando vieron que no tenía escapatoria, tomaron una decisión. Se metieron de golpe al panteón de Ozumbilla. Entraron corriendo entre las tumbas, cruces viejas, lápidas cubiertas de hierba seca. Se escondieron entre los muros y las criptas, pensando que nadie tendría el valor de meterse ahí, en tierra de desvividos. Pero la furia de las personas era más fuerte que todo. Fue cuando uno de los pobladores buscó minuciosamente entre la tierra y entonces encontró un pequeño agujero escondido. Cuando dio aviso a los demás y se asomaron, encontraron algo aterrador. Estas dos mujeres estaban perfectamente escondidas. Habían velas colocadas alrededor de ellas.
y entre todos la sacaron. Lograron quitarles al pequeño, pero tristemente este ya no contaba con flujo respiratorio. Además tenía un tono azulado. Todo esto no tenía explicación alguna para ninguno de los pobladores, y lo más inquietante es que las mujeres no pedían perdón, no se veían arrepentidas, no se defendían. Solamente miraban a todos con ojos fijos, profundos, además sonreían, murmuraban palabras que nadie entendía, y también estaban heladas. Las amarraron ahí mismo, entre las tumbas, y esperaron a que llegaran las autoridades. Nadie sabía bien qué delito imputarles, pero todos coincidían en algo. Eran peligrosas, diferentes, llevaban algo consigo que no pertenecía a este mundo. Primero las llevaron al reclusorio del Molino de las Flores, que está ubicado en Texcoco. Ahí pensaron que estarían lejos de todos, vigiladas, seguras. Pero desde la primera noche, algo comenzó a pasar. En su celda hacía un frío muy intenso, aunque afuera el día fuera caluroso. Las luces parpadeaban y se apagaban solas. Las puertas de hierro crujían y se movían sin que nadie las tocara. Los custodios decían que en la madrugada escuchaban cantos bajos y a veces, al mirar por la mirilla, veían que no estaban en el suelo, sino que parecían flotar en la oscuridad. Se comenzó a repartir el rumor de que estas dos brujas estaban en el reclusorio del Molino de las Flores, y a muchas personas se les invitó a ir a conocer. Muchas personas fueron y muchas otras no, por el miedo de que alguna de estas brujas les pudiera lanzar alguna maldición. Las personas que sí se atrevieron a visitarlas, las describieron con una estatura muy pequeñita, con una apariencia de unas personas muy ancianas. También mencionaron que estas personas las veían fijamente, con una mirada burlona y a la vez llena de odio. Seguían sucediendo cosas muy extrañas dentro del reclusorio. Las mismas autoridades no podían explicarlo. Decían, aquí no podemos tenerlas, esto no es normal. Y empezó su recorrido. Se las llevaron al Cerezo de Almoloya de Juárez. Pensaron que ahí nada pasaría, pero el frío, los ruidos y la sensación de pesadez llegaron también. Luego se las llevaron al reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. Ahí, las mismas internas empezaron a enfermarse, a tener pesadillas terribles, hasta que exigieron que las sacaran de ahí. Otras versiones dicen que también estuvieron en el reclusorio Oriente, pero lo que sí es verdad es que en ningún lugar lograban quedarse mucho tiempo. Todos querían que se fueran, como si su sola presencia cambiara la energía del lugar. Con el paso de los años, los registros se perdieron, las versiones cambiaron, y nadie sabe con certeza qué fue de ellas. Algunos dicen que cumplieron su condena y desaparecieron sin dejar rastro. Otros aseguran que nunca salieron, que siguen ahí, en algún rincón oscuro, esperando. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, igual que el miedo de aquellos días. ¿Eran realmente mujeres que practicaban rituales oscuros? ¿O fueron solo personas diferentes con conocimientos que la gente no entendía y que el miedo convirtió en monstruos? Lo cierto es que en estas localidades todavía hoy se cuenta esta historia. Dicen que en las noches de mucha niebla, si pasas cerca del panteón, puedes sentir un frío que no corresponde al clima y escuchar pasos lentos entre las tumbas que parecen seguirte. ¿Tú qué crees? ¿Es solo una leyenda o hubo algo más que nadie se atrevió a investigar? Cuéntame en los comentarios. Y si te ha llegado alguna versión distinta, compártela para que todos la conozcamos. Dale like, comparte este video para que la historia no se pierda
y suscríbete para conocer más relatos que esconden secretos bajo la tierra y en la oscuridad de la noche.